El día de hoy la celebración tiene por título Herederos de la bendición. No sé si tú sabías que tú y yo somos herederos de la bendición de Dios. ¿Y tú has tomado de esa herencia? Ya son muy pocos los que han tomado de esa herencia. Pero fíjate que hay, como en todo aquello que es legal, hay condiciones. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Tú y yo debemos tener un entendimiento de la sabiduría revelada de Dios para cada uno de nosotros. No solamente se trata de mero conocimiento, sino de un entendimiento que solo viene a través de la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Cuántos desean la bendición de Dios en esta mañana? Pero verdaderamente que deseen la bendición en esta mañana. ¿Sí deseas ser bendecido por nuestro Dios? Sí, seguro. Si yo fuera Dios, me hubiera quedado decepcionado de la reacción que has tenido. Eso, ya va mejorando, ya va mejorando. Y no quiero decir con esto que si no eres efusivo delante de Dios, Él no te bendice. Porque finalmente Él sabe nuestra configuración, conoce nuestro carácter, conoce nuestro temperamento, pero tú y yo debemos de tener el carácter para arrebatar lo que nos pertenece. ¿Qué harías? Digo, yo sé que es un instinto cuando alguien toma algo tuyo, es un instinto el querer recuperarlo de manera natural, y a veces por eso es que la gente pierde la vida en un asalto, porque no mide las consecuencias ni lo que la otra persona tiene para ejecutar en tu propia contra, pero tú reaccionas de manera violenta para recuperar lo que es tuyo. Así que yo te quiero decir en esta mañana que el diablo se ha levantado para que tú y yo no recibamos la bendición que en Jesucristo ya nos ha sido concedida. ¿Cómo tenemos que ser en el reino de los cielos para tomar lo que nos pertenece? Valientes. Dice la palabra que el reino es de los violentos, que el reino se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así que la bendición está ahí dispuesta y tú y yo tenemos que actuar en esa violencia para recuperar lo que nos pertenece. Y estoy siendo claro, lo que nos pertenece. Porque si el diablo se ha levantado para hurtar, para robar o para querer matar, es porque muchas veces tú y yo le damos la posibilidad de hacerlo. Porque hace rato confesábamos y reconocíamos delante de Dios que tú y yo somos hijos. Y al ser hijos tenemos una posición de autoridad delegada por Jesucristo mismo. Él dio la autoridad y confirió la autoridad a la iglesia y dijo: ni las propias puertas del infierno podrán prevalecer en su contra. Pero a veces nosotros pareciera que estamos dentro de la iglesia amedrentados por lo que el diablo quiere hacerte. Y si nosotros dejamos y tenemos eso en nuestra mente, evidentemente el diablo va ganando terreno. Y va ganando el terreno que tú le cedes, porque el terreno ya le fue arrebatado por Jesús. ¿Cuántos creen lo que estoy diciendo? ¿Tú crees que Jesucristo en la cruz evidentemente arrebató lo que el hombre había cedido a él? Esa es una realidad. Porque dice la palabra que Jesús, cuando fue a la cruz, dice que Él exhibió públicamente a nuestros enemigos, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y la victoria de Jesús es contundente. No fue una victoria como pasa, por ejemplo, en el boxeo, que hoy ganas y tienes después que defender ese título. La victoria de Jesucristo fue contundente, fue una vez y para siempre. No fue como el Canelo, que tuvo que ir a tratar de mantener su título y se lo arrebataron. Bueno, quién sabe si fue legal o fue vendida la pelea, yo no lo sé, pero ni tampoco la vi. Pero a veces así estamos. Pareciera que hay algo que está pactado de tal manera que tú y yo nos dejemos vencer por el enemigo.
Sin embargo, tú y yo debemos de estar plenamente conscientes de que la autoridad delegada de Jesucristo está en cada uno de nosotros y que el enemigo no tiene una posibilidad de vencerte porque Cristo ya lo venció a él. Y dice que fue dada esa autoridad y nosotros nos convertimos en el cuerpo de Cristo y el enemigo está entonces también debajo de nuestros pies. Y hace rato de manera simbólica lo hacíamos, pero esa es la realidad. Tú y yo podemos pisotear las obras del diablo siempre y cuando tú y yo conozcamos nuestra autoridad en Cristo, sepamos de nuestra autoridad en Cristo y de nuestra posición y la ejecutemos. Porque muchas veces nos convertimos como en esos adolescentes de esta temporada, en donde creen merecerlo todo y en donde simplemente ya nada más extienden la mano y ya no quieren mover ni un dedo para obtener lo que evidentemente les pertenece, pero piensan que ya como todo les pertenece, entonces no tienen que hacer absolutamente nada. Y ese es un gravísimo error. Pues ya como ese ejemplo, a veces yo veo a la iglesia. Pues ya como Cristo conquistó y pues el diablo sabe que está vencido, pues que el diablo se retire ahí cuando quiera. Y nosotros no tomamos esa posición de ir en contra para ir a saquear lo que el enemigo quiere tomar de parte nuestra. Así que hoy estoy motivándote a ser violento, a arrebatar lo que te pertenece a ti. Muchas veces no vamos y arrebatamos porque no sabemos ni lo que tenemos. ¿Cuántos desean la bendición de Dios en esta mañana? Ya están siendo más violentos, pero aún no me convencen. Así que no voy a pasar de la introducción hasta verlos verdaderamente violentos. Y yo sé y conozco a algunos de ustedes y sé que lo son. En el ámbito de lo natural sé que lo son. ¿Cuántos desean la bendición de Dios en esta mañana? Amén. Yo creo que es ya para que me apure, ¿verdad? Yo espero que lo hayas hecho convencido y no para convencerme a mí. Pero bien, acompáñame a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 en el versículo 8 y 9. Y aquí el apóstol está hablando después de hablarle a los varones, después de hablarle a las mujeres. Tiene ya una recomendación generalizada y es en la que quiero centrarme en esta mañana. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9 dice: finalmente, sed todos de un mismo corazón. Esto quiere decir que tú y yo debemos de tener la misma opinión y el mismo sentir. Debemos ser unánimes en el modo de pensar. Y esto involucra las emociones. La palabra dice que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y yo pensaba en algún momento, ¿será posible que algún día podamos todos sentir lo mismo? ¿Que todos seamos del mismo modo de pensar? ¿Qué piensas? ¿Que sí o que no? Él dijo: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero muchas veces pasa lo mismo que te decía yo hace rato. Creemos que porque Jesús ya lo oró, tiene que ser una realidad. Y no hacemos lo que a nosotros nos corresponde para ser uno y para tener el mismo sentir y emocionalmente estar conectados hacia el mismo objetivo. Sed todos de un mismo corazón. Hace un momento yo creo que eso es un ejemplo de una unanimidad. Cuando yo te dije, tú deseas la bendición de Dios, todos tenían el mismo modo de pensar, o por lo menos eso es lo que parecía. El mismo deseo, la misma emoción, porque la bendición de Dios fuese derramada en cada uno de nosotros. Así que sí podemos tener el mismo modo de pensar y el mismo corazón. Pero eso dependerá de la revelación de la palabra que traiga el Espíritu a nuestras vidas, para que todos sepamos lo que somos en Cristo y entonces todos podamos alinearnos hacia el mismo objetivo.
Ahí está la clave, en que tú y yo tengamos esa revelación y ese entendimiento. Sigue diciendo ser compasivos. Todos seamos compasivos. Eso quiere decir que nos dolamos del dolor ajeno. Y la palabra es muy clara cuando dice que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Yo estoy seguro que si ahorita llamo al pastor Amado y le pido que nos explique cómo ha sido su proceso en medio del dolor, él puede decirte en dónde tiene localizado el dolor, pero cómo ese dolor se refleja en otras áreas del cuerpo. No solo se centra ahí y bueno, como me duele el pie, pues ya lo demás del cuerpo pues ni le pone atención a esa zona. No, te duele un pie y todo tu cuerpo se preocupa por lo que está sucediendo ahí. Y entonces todo se ajusta para soportar y ayudar al miembro que se está doliendo. ¿Qué pasa si a ti te duele un pie? Trata el cuerpo de compensar, de no poner demasiado peso sobre ese lado, y entonces por eso al rato ya tienes dolor de cadera, por eso al rato ya estás todo chueco, porque el propio cuerpo trató de subsanar una situación que estaba presente ahí. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos de verdad nos dolemos por lo que le está pasando a nuestro hermano? Dice, sed todos compasivos. Todos deberíamos dolernos por lo que le está pasando a mi hermano que está sentado a la par mío en esta mañana. Yo no sé si tú sabes todo lo que estamos atravesando todos los que estamos acá. Yo creo que lo desconocemos. Sabemos de algunos y de algunos es más notorio. Pero ¿cuántos nos dolemos en verdad por los que están a nuestro lado? Y ya no te estoy diciendo que hagamos mucho más allá, pero a veces ni siquiera lo mínimo indispensable hacemos. A veces ni siquiera oramos delante del Señor. Y a veces nos volvemos tan espirituales, decir, no, pues es que si le está pasando eso, algo ha de haber hecho. Es un juicio divino. Es el Señor llamándolo, atrayéndolo a su presencia. Nos ponemos en lugar de dolernos y ponernos en la situación que está atravesando mi hermano para pedirle, Señor, sácanos. No es sácalo de esa condición. Hace poco estaba yo platicando con Sabdi y me decía, ¿sabes? El Señor ha levantado una conexión muy especial con ustedes como congregación. Dice, y con ustedes como familia. Y dice, y es mucho más allá que un lazo sanguíneo. Porque a pesar de que somos familia, tú pregúntame cada cuánto nos vemos y es mínimo. Y eso cuando está en México. Si anda afuera, pues mucho menos, ¿verdad? Le voy a decir, la próxima vez que te vayas de viaje te quiero ir a ver a donde estés. Y ya sé para dónde va. Estemos orando por él porque el Señor está marcando que él tiene que ir a atender una obra a Costa de Marfil. Entonces, bueno, es un área muy compleja, pero estemos orando por él. Pero a lo que yo iba es que me dijo, mira, el Señor ha puesto en nosotros una carga muy especial por tu esposa y por ti. Y es un amor que sobrepasa más allá de los vínculos y de los lazos sanguíneos. Dice, ¿y sabes por qué es eso? Es porque cuando hay cercanía, un conocimiento, que una simple amistad o una simple cercanía, un conocimiento, la intensidad con la que tú oras cambia. Así que nosotros nos hemos dolido como si mi propia esposa fuese la que estuviese pasando por la situación. Eso fue lo que él me dijo. Y entonces pude entender que lo que nos falta muchas veces es ese amor por nuestro prójimo. Porque decimos, ay Señor, sí, ayúdala en su necesidad y sácala. Señor, tú sabes lo que está pasando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, bye. Pero si amáramos en verdad, si fuésemos compasivos como está el apóstol recomendándonos, entonces clamaríamos delante del Señor porque Dios sacase
de la condición aquel que está padeciendo. Eso es un verdadero cuerpo. ¿Alguien necesita un ejemplo más claro? Si lo necesitas, pasa y te voy a machucar un dedo y vas a entender entonces sí lo que es un cuerpo. Muchas veces no amamos como debemos amar. Y dice la palabra que el amor ya ha sido derramado en el corazón de cada uno de nosotros. Así que no debemos estarle pidiendo: Señor, derrama de tu amor para que entonces yo sí pueda amar al otro. El amor ya está en cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces nosotros lo almacenamos, lo guardamos en el cajón y lo sacamos única y exclusivamente cuando es necesario para mi propio beneficio. Sigue diciendo la palabra: amándonos fraternalmente. Eso es decir, un amor que va más allá del mero conocimiento, como el amor que yo te estaba expresando. Un amor que se asemeja a los lazos sanguíneos. Dice ser misericordiosos, y eso es ser bien compasivos. No es solamente tener compasión, sino tener compasión en exceso. ¿Cuántos nos compadecemos de lo que pasan los que están a nuestro alrededor? Dice amigables. Y eso involucra las emociones. Así que está diciendo: sed todos, y es una recomendación imperativa, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Todo eso debería estar presente en cada uno de nosotros. Ser de un mismo corazón, ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Son 5 cosas que deberían estar presentes inicialmente en nuestra vida. De esas 5, ¿cuántas tienes el día de hoy al nivel que es requerido? 5, 4, 3, 2, 1, o estamos en el 0. Al nivel que Dios quiere que tengamos. Tenemos menos a ninguna de las que están acá. Y el verso 9 sigue diciendo, y va a ser más enfático: no volviendo mal por mal. ¿A cuántos los han lastimado, los han dañado, han hecho algo en su contra? ¿Y qué has hecho? Devuelves bien por mal, pones la otra mejilla. A veces, y eso hablábamos el día miércoles en la enseñanza de Viviendo con Propósito a Propósito, hablamos que muchas veces no es solo lo que sale de tus labios o la forma en la que actúas, va mucho más allá de lo que el Señor va a premiar en el tribunal de Cristo. Y eso tiene que ver con tus emociones, con tus pensamientos, con lo que alberga tu corazón. Muchas veces nosotros no reaccionamos de manera violenta en contra de alguien que nos hizo algo, pero acá y acá yo creo que ya lo matamos. No necesitas expresar palabra. Dios conoce y pesa los corazones. Y Él sabe lo que hay ahí y lo que podría ser capaz de hacer si tuvieses la oportunidad de hacerlo. Así que dice: no vuelvas mal por mal,
No devuelvas algo sin valor o indigno delante de Dios. Eso es lo que está diciendo. No vuelvas mal por mal. No devuelvas nada que no edifique, que no tenga valor o que sea indigno delante de Dios. Dice, ni maldición por maldición. Yo sé que a muchos nos han lanzado palabras en contra de nosotros y nos han dicho hasta de lo que nos vamos a morir. Dice, ni maldición por maldición. No difames ni vituperes a aquel que se ha levantado a decirte cosas en tu contra. Hemos reconocido que delante de Dios el estándar es muy alto. El estándar que vino a marcar Jesús es muy elevado. Pero dejó a su Santo Espíritu. Y si tú y yo nos supiésemos muertos juntamente con Cristo y clavados en esa cruz, lo que nos hiciesen, lo que nos dijesen, la manera en que actuaran en nuestra contra no nos afectaría absolutamente de ninguna manera, porque estaríamos muertos en esa cruz a nuestra carne, resucitados en el Espíritu. Pero aquello que realmente puede venir a lastimarnos hubiese quedado en aquella cruz. Pero el problema es que nos desclavamos. El problema es que nosotros sí nos bajamos de la cruz. A Jesús le decían, bájate y vamos a creer en ti. Y en lugar de quedarnos ahí con Él, volvemos a agarrar nuestra carne, que esa sí ya fue clavada ahí, pero nos reencanta y la volvemos a agarrar. Y ahí la andamos jalando. Fíjate lo que dice, si no por el contrario, bendice. Es decir, habla bien de la otra persona, elógialo. Pero fíjate por qué somos instruidos a ser de un mismo corazón, a ser compasivos, a amarnos fraternalmente, a ser misericordiosos y amigables y a bendecir, no importando lo que nos hayan hecho. Dice, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Sabiendo que vosotros has sido llamados, y ese llamado es algo que Dios hace como si fuese en una voz muy alta, para que ninguno pase por alto su llamado, porque tu propósito es que recibas la alabanza de Dios, los galardones y el reino. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren galardones? ¿Cuántos quieren la alabanza de Dios? ¿Y cuántos quieren su reino? Ya dejaron de ser violentos. No voy a continuar. No, no es cierto. No es cierto. Los que fuimos ya. Entonces, si tú y yo sabemos que fuimos llamados, porque nuestro propósito es heredar los galardones, la gloria de Dios, su reconocimiento o su alabanza y su reino, entonces vamos a tomar de manera más sencilla el camino que nos fue trazado. Ama, bendice, perdona, no vuelvas mal por mal, porque tu herencia ya te ha sido conferida y tú fuiste hecho con ese propósito de recibir de parte de Jesús el reconocimiento. Este próximo miércoles vamos a estar hablando acerca de la sentencia que va a ser emitida en el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a tocar este aspecto de manera más profunda, como tú y yo fuimos diseñados y uno de nuestros propósitos es ser llamados para que Dios exprese como ese reconocimiento o esa alabanza
a favor tuyo como parte de la premiación que Él tiene dispuesta para cada uno de nosotros. Porque hay algunos que saldrán del tribunal de Cristo en vergüenza. Y eso es lo opuesto a la alabanza o al reconocimiento de Jesús. Así que acá hay una balanza o algo que nos ayuda a evaluar nuestra propia vida, porque a veces decimos, no, yo lo que hago, pues la gente lo puede ver. Yo bendigo, yo cuido, yo hago, y a veces esas cuestiones externas no empatan con lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo grave. Pero si tú y yo venimos delante del Señor y pedimos que sea el propio Espíritu el que evalúe nuestro corazón, vamos a ver qué tan distantes estamos del estándar al que se refiere este pasaje. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, dice: y haré de ti una nación grande. Es Abraham y le fue dicho: sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y esta parte de esa bendición tiene que ver con una relación vertical. Dios con el hombre. Una relación recíproca, en donde tú vienes, en donde tú bendices a Dios, donde tú lo adoras, donde lo alabas, y entonces de manera recíproca Él te bendice. Hay un principio. Entonces tú vienes delante de Dios, lo reconoces, lo alabas, y eso tiene una relación vertical. Viene como por consecuencia que Dios derrame su bendición hacia contigo. Dice: y te voy a engrandecer en tu manera de pensar, en tu condición, en el honor que vas a tener y en tu propio cuerpo. Hay 4 aspectos que están involucrados acá. Yo te voy a engrandecer, pero primero viene la condición: bendíceme, y entonces yo te bendigo, y a través de esa bendición voy a engrandecerte en cuerpo, en mente, en condición y en honor. En cuerpo, en mente, en condición y en honor. Y eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Su bendición no solo va en el ámbito espiritual. Su bendición abarca todo nuestro ser. Así que si tú quieres la bendición de Dios en ti, tienes que relacionarte de manera vertical con Él. Bendecirlo, honrarlo, alabarlo, y Él va a desatar su bendición hacia ti. Dice: y entonces, como tú ya tienes ese plano vertical alineado, dice, entonces tú serás bendición. Tú vas a ser generoso, pero también próspero. Tú serás bendición. Pero fíjate la promesa que Dios hace: y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré, y a todos los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, cuando tú alineas el plano vertical con Dios, el plano horizontal te es más sencillo, porque tú bendices a Dios, su bendición se derrama, y tú te conviertes entonces ahora sí en un canal de la bendición de Dios a los que están a tu lado. Y entonces tú no tienes que levantarte a defenderte porque hay quien lo haga por ti. Porque tú en el plano horizontal, si alguien te bendice, la bendición de Dios va a pasar y va a fluir. Pero si alguien obra en tu contra, ellos tendrán la recompensa que les corresponde directamente de Dios. No tiene que pasar por ti.
Y a veces nosotros usurpamos el lugar de Dios para reaccionar y responder como Él debe hacerlo de manera directa. Así que si tú y yo usurpamos su lugar, entonces estamos estorbando el trabajo de Dios en nuestras vidas y en aquellos que están a nuestro alrededor. En Génesis 22, 17 y 18 es nuevamente Dios recordándole a Abraham las palabras que ya le había dado. Pero aquí es como si yo lo que puedo ver es cómo de repente Dios da una instrucción y después como que la sube de nivel. Porque acá ya está diciendo, bendiciendo te bendeciré. Ya no es a los que te bendigan yo los bendigo y a los que te maldigan yo los maldigo. No, ahora como tú ya estás en ese plano vertical conmigo, entonces ahora tú te vas a dedicar a reflejarme. Y entonces tú vas a bendecir a todos a tu alrededor. Y cuando tú haces eso y empiezas a bendecir a los demás, atraes para ti mismo la bendición de Dios. Porque bendiciendo te voy a bendecir. Y multiplicando, multiplicaré tu simiente. Estoy leyendo en la versión 1909. Como te decía, a veces sí cambia un poquito el énfasis que trae el pasaje. Bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente, tu descendencia y tu linaje, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. Y fíjate la promesa tan maravillosa que Dios le hizo a Abraham y que es la que nos corresponde a nosotros por herencia. Y tu simiente va a poseer las puertas de sus enemigos. ¿No te da gusto? Ya te quedaste dormido. Y tu simiente va a ocupar, desalojando a los ocupantes previos, los va a despojar y a recuperar lo que le pertenece y las puertas de tu adversario. ¿Quién es nuestro adversario? Tenemos promesa. Tú y yo vamos a poseer las puertas de nuestros enemigos. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Y aquí es por cuanto escuchaste, oíste inteligentemente a mi llamado. Entonces esto tiene una conexión con lo que Pedro estaba diciendo. Fuimos llamados para heredar la bendición. Y si tú y yo somos inteligentes en escuchar la voz de Dios, vamos a poseer las puertas de nuestros enemigos. Si tú y yo hacemos lo que está escrito en Pedro, en Primera de Pedro. No solo se trata de desear, poseer y heredar, sino de hacer lo necesario, cumplir los requisitos para que se dé la entrega de la herencia. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana de lo que hemos visto? Que la bendición de Dios o la bendición opera en ambas vías, en la vía vertical y en la vía horizontal. No puedes bendecir a Dios y maldecir al que está a tu lado. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Así que la bendición está en el plano vertical y en el plano horizontal. No tengamos ningún tipo de estorbo para que la bendición de Dios venga y se establezca en nuestras vidas. Podemos concluir que tú y yo somos un reflejo de la naturaleza divina.
Y cuando tú y yo manifestamos esa naturaleza divina que ya fue depositada en cada uno de nosotros cuando fuimos engendrados hijos de Dios, entonces podemos recibir de manera abundante la bendición de nuestro Dios. Cuando tú y yo entendamos la naturaleza divina, podremos caminar en unidad. Y nuestra obediencia desata a nuestro favor la bendición de Dios. La obediencia es una clave importantísima. No solo se trata de conocer los principios, de que los principios se establezcan en el corazón, sino de que los vivas, de que camines en ellos. Entonces, obedecer va a desatar a nuestro favor la bendición de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y yo te había dicho hace un momento que algo de lo que el Señor quiere darte como bendición, porque esa es tu herencia, es el reino. Tú vas a poseer el reino en la medida en que obedezcas lo que el Señor te ha mandado a hacer. Y quiero cerrar en esta mañana con algo que creo que es sumamente importante y que es algo que tú y yo debemos hacer, aunque dejo a tu criterio y a tu consideración el hacerlo. Pero yo creo que este es un momento en el cual tú y yo debemos bendecir a todos los que nos han ofendido. Debemos cerrar en esta mañana dejando que la palabra se haga carne en cada uno de nosotros. Y entonces bendigamos a todos aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han maldecido, aquellos que nos han hecho mal. Y de esta manera podemos dejar que la bendición de Dios no tenga ningún estorbo. Hoy es el día para saquear el terreno enemigo. Y el primer paso es alinearnos verticalmente en esa bendición con Dios, otorgando el perdón libremente, bendiciendo de manera con nuestros labios lo que de nuestro corazón en verdad salga, para bendecir a los que nos han dañado, maldecido u ofendido. Y entonces alinearnos en ese plano vertical para que el horizontal empiece a fluir como Dios quiere que lo hagamos. Así que si tú quieres hacer esto, lo que te acabo de decir, ponte en pie.